Gustavo Alegre. ¿Habrá acuerdo entre Trump y López Obrador sobre el alza de tarifas? Estados Unidos da ultimátum a Europa para que avance en su plan de defensa. Y Ortega contraataca. Régimen cerró empresas que apoyaron el paro antigubernamental. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegre. Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis, de debate con los corresponsales en Washington que nos ayudan a comprender la actualidad. En este lunes que nos fijamos en diversas cuestiones que llaman nuestra atención y que formarán parte del debate, de la conversación que vamos a mantener hoy con quienes ya nos acompañan en este estudio en la capital estadounidense, con el profesor Eric Langer de la Universidad de Georgetown, profesor de Historia. Profesor Langer, buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Con Alfonso Fernández, que es periodista especializado en cuestiones económicas de la agencia EFE en Washington, corresponsal. Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por acompañarnos también. Y con Pablo Pardo, periodista del periódico español El Mundo, periódico de Madrid. Alfonso, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. El primer tema de esta agenda de trabajo es el que se producía esta mañana en la Embajada de México. Bueno, ese era uno de los capítulos de una relación tirante entre Estados Unidos y México por la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a partir del próximo día 10 si México no hace todo lo posible para detener, literalmente stop, como dijo en el mensaje de Twitter, a la inmigración irregular que mayoritariamente viene de los países del Triángulo Norte, de Guatemala, Honduras y El Salvador, y que atraviesa México buscando llegar a Estados Unidos. Esta mañana, Alfonso, veíamos a la delegación mexicana encabezada por el canciller Marcelo Ebrard, acompañada del secretario de Economía, del secretario de Agricultura, con diversas reuniones en la agenda, una agenda en Washington que tiene como gran ausente al presidente Trump. Sí, curiosamente, esta gran cumbre que el canciller Ebrard ha planteado para el miércoles se produce ante la ausencia del presidente Trump, que al fin y al cabo es el que gestiona o dicta la política estadounidense, especialmente a través de sus tweets. Incluso en su viaje rumbo al Reino Unido estaba tuiteando contra el abuso que a su juicio ha desarrollado México en las últimas décadas y que no le habían llevado otro remedio que amenazar con estos aranceles. Hoy el canciller Ebrard trató de reafirmar el discurso de López Obrador, de llamados al diálogo, calificó los aranceles como contraproducentes, pero no está claro cuál va a ser el curso de acción del gobierno mexicano. Algunos analistas han empezado a sondear la posibilidad de que quizá México no responda con aranceles similares, lo que sería una respuesta ante Trump novedosa y poco habitual. Veremos si tendrá efecto o no, pero todavía quedan 2 días hasta la reunión del miércoles y hasta el 10, que será la fecha límite marcada por Trump, ¿no? En la rueda de prensa de esta mañana le hemos preguntado a Ebrard sobre si se sienten utilizados por el presidente Trump, dado que el anuncio de esos aranceles, Pablo, llegó 2 días después de la alocución inesperada también de quien fue fiscal para la trama rusa, Robert Mueller. Y Ebrard ha dicho, eso es una lectura de análisis político, nosotros venimos aquí a hacer diplomacia buscando soluciones. ¿Con diplomacia se van a conseguir esas soluciones? Bueno, con Trump es muy difícil saber cómo se consiguen las cosas, pero fundamentalmente Trump entiende, yo creo que 2 lenguajes, el lenguaje de las amenazas y el lenguaje de la adulación. Si hace poco México y Canadá consiguieron que Trump quitara los aranceles al aluminio y al acero, fue precisamente porque ellos habían puesto aranceles a la importación de productos agrícolas de Estados Unidos. Entonces, digamos que el diálogo con Trump no siempre funciona porque él muchas veces toma el diálogo como una señal de debilidad. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que esto ha provocado muchas tensiones internas, tanto en el Partido Republicano como en la propia Casa Blanca. El jefe del equipo de asesores económicos de Trump, Kevin Hassett, ha dimitido inesperadamente, se supone que posiblemente debido a los aranceles, que no solamente... La semana pasada fue una semana arancelaria de Estados Unidos, quiero decir, porque no solamente continuó las tensiones comerciales con
con China, sino que retiraron a India el tratamiento de nación en vías de desarrollo y además de pronto Trump se sacó de la manga estos aranceles extras para México que literalmente pueden poner a México en recesión y triturar su economía. 3 puntos. Uno, que evidentemente Trump está tratando de desviar la conversación. Es evidente, sumamente evidente para un norteamericano como yo, y me parece dentro del ámbito político. Pero sí, México creo que lo está haciendo bien porque lo que está haciendo es jugando con el tiempo más bien. Porque lo que en realidad lo que México quiere es que la gente de Estados Unidos se pone en contra de los aranceles de Trump contra México, especialmente la industria automotriz, que no lo puede aguantar, porque si no va a haber un caos allá, y entonces está simplemente esperando para que se monte una buena oposición aquí y obviamente tratando de alentar eso. En tercer lugar, yo creo que, como dice Pablo, al final lo que Trump quiere es tener aranceles con todo el mundo, porque su política de America First es de que las fábricas vuelvan acá y que se produzca todo acá. El problema es que el mundo ya es otro mundo, y hacer eso simplemente no funciona en un mundo globalizado. Y creo que eso es al final la cosa. Yo ya después de mucho tiempo he visto que creo que eso al final es el fin. Quizás no de Trump mismo, pero de Stephen Miller, de otros que trabajan con él. Sí, también hay que recordar que en este caso son especialmente dañinos para los propios estadounidenses, ¿no? Porque hay que entender, la región norteamericana es una de las más integradas comercialmente del mundo, y a los economistas no lo ven como, digamos, diferentes países, sino más bien como una gran fábrica en la que los productos van, vienen. Hoy el subsecretario mexicano comentaba que hay algunos productos del sector automotriz que cruzaban la frontera mexicana 4 veces, ¿no? En las cadenas de ensamblaje. Entonces vamos a ver en este sentido cómo estos aranceles se van a sentir mucho más, yo creo, aquí en Estados Unidos que los previamente impuestos a Estados Unidos, a la Unión Europea o a China, ¿no? También hay que recordar que México, gracias a consecuencia de los aranceles impuestos a China, se había convertido en el primer socio comercial de Estados Unidos en este arranque del año, ¿no? Entonces aquí vemos cómo las cadenas de distribución y las empresas tratan un poco de adaptarse a este paisaje comercial mucho más complejo y enrevesado, ¿no? Sí, claro, hay que tener en cuenta que, desde luego, por ejemplo, esto que comentaba Alfonso, es decir, hay productos que están cruzando la frontera constantemente, y cuando se mira, por ejemplo, el estado de Estados Unidos, que recibe más importaciones de México, aquí en Estados Unidos muchas veces estos días se está hablando mucho del tequila y del guacamole en los medios de comunicación. Yo no sé si porque se lo toman a risa o no. Y la cerveza. Y la cerveza, pero es decir... El guacamole más que todo, el aguacate, sí. Van juntos la cerveza y el guacamole. Pero el estado que más importaciones hace de México es Michigan, que es también el estado donde está más concentrada la industria del automóvil. Y cuando se ven las exportaciones de México a Estados Unidos, son teléfonos celulares, pantallas de televisión, productos electrónicos, automoción, etc. Es decir, son cosas... creo que en torno a un 40% de ellos, de las importaciones, de los 380.000 millones creo que son de importaciones, un 40% son bienes intermedios. Es decir, que son bienes que o se pueden vender directamente o si no sirven para, o sea, como ensamblaje para otros, por ejemplo, pues una pantalla para, digamos, pegarla luego a una computadora o a una televisión o a lo que sea. Es decir, son cosas que tienen un efecto que crece mucho en la economía después. Y luego además esto afecta también mucho a las empresas, porque esto genera muchísima incertidumbre. Es decir, una empresa de Estados Unidos que ha invertido en México para producir en México, si de pronto un presidente de un día para otro decide imponer un arancel, pues la empresa esta se lo va a pensar muchas veces más. Y esto crea un problema de inversión y crea un problema de productividad tanto en México como en Estados Unidos. Sí, y precisamente esta mañana comentaban exactamente esto, el grado de integración que crea este área, que la llaman una de las mejores o de las áreas de competitividad más importantes del mundo. Y en el intercambio de productos, decía, México suministra a Estados Unidos vegetales frescos y fruta, y Estados Unidos le suministra, entre otras cosas, genética, cereales y también
carne en grandes cantidades, lo cual se acaba aterrizando en los productos que comentábamos ahora. Sí, creo que hay un punto más que es muy importante tomar en cuenta, es que si el presidente Trump quiere crear una recesión en México, su política contra la inmigración se cae por sí sola, porque entonces, ¿qué van a hacer los trabajadores que han perdido su trabajo en México? Esos de fábricas en la agricultura van a pasar la frontera a Estados Unidos. Entonces, está haciendo algo que en realidad a mediano y a largo plazo va en contra de lo que supuestamente él quiere cumplir con esa promesa sobre electoral de parar la inmigración, porque entonces la inmigración realmente, que puede ser mucho más que la centroamericana, es la mexicana, porque es el estado fronterizo, ¿no? Sí, y otra cuestión importante a resaltar es que México, digamos que tiene experiencia en la negociación con Trump, ¿no? Vimos como durante el Telecán o NAFTA ha logrado o ha conseguido una experiencia que en otros países han conseguido a la hora de lidiar con este presidente tan atípico, ¿no? Y han tenido que negociar un acuerdo súper importante, súper complejo, en unas circunstancias muy difíciles y teniendo al presidente Trump tuiteando cada 2 por 3 cuando veía que la cosa no iba por el lugar adecuado. Es verdad que la administración ha cambiado en México, pero yo creo que México en este sentido es uno de los países que cuenta con mejor experiencia a la hora de tratar con el presidente estadounidense. Un acuerdo que además ahora parece que no se va a ratificar nunca. Que no, México y Canadá, que estaban dispuestos a ratificarlo, después de esto parece improbable que México lo ratifique, y en Estados Unidos será muy difícil que el Congreso lo ratificara, prácticamente imposible, y ahora ya es completamente imposible porque incluso los republicanos están en contra de las medidas de Trump. Me pregunto si hay economistas que en algún sentido puedan defender esos aranceles, que den argumentos técnicos al presidente Trump para estas políticas de poner aranceles para proteger puestos de trabajo y la atracción de inversiones dentro de Estados Unidos. Yo creo que los últimos economistas que defendían este tipo de aranceles murieron en el siglo XVIII, en la época del mercantilismo. Muy bien dicho, sí, exactamente, eso era. Sí, hubieran sido economistas de gran prestigio en la corte de Carlos V de España, etcétera. Digamos que Trump tiene todo el pasado por delante, que es una frase de Borges, hablando de América Latina. Pero yo creo que no, o sea, es decir, bueno, puede haber determinadas áreas en las que se puedan defender o no algunos aranceles o lo que sea, pero además esto es mezclar dos cosas completamente diferentes, es decir, es mezclar una cuestión de inmigración, una cuestión política o incluso, si se quiere, una cuestión de seguridad nacional, en el supuesto de que lo fuera, que yo no creo que lo sea, con una cuestión económica comercial. Y esto además crea muchísima incertidumbre y esto dinamita mucho la confianza del resto del mundo en Estados Unidos. Sí, está socavando Trump el sistema institucional que Estados Unidos ha creado de libre comercio, y es un gran peligro, creo, para la economía mundial, que puede entonces entrar en recesión mucho más antes de lo que pensábamos. Creo que eso es realmente el gran problema con todo esto. Son las 10:44 en Santiago de Chile y la costa este de Estados Unidos, las 9:44 en Bogotá, Lima, Quito, el día en el que, como decíamos, el presidente Trump ha comenzado su visita oficial, una visita de Estado al Reino Unido. Ha sido recibido por la reina Isabel II, ha realizado una visita al Palacio de Westminster y a la catedral, si no estoy mal, y tiene prevista una cena esta noche, una cena de gala. Es esos momentos en los que Trump se siente profundamente cómodo, porque es el centro de atención en un entorno real de una cierta majestuosidad, pero acompañado también de fuertes críticas. Críticas por lo que dice y críticas de la sociedad, o parte de ella, del Reino Unido, que lo rechaza, que se manifestarán en las protestas en las calles, en ese globo que representa a un Donald Trump bebé, que sobrevuela las zonas determinadas de Londres que están permitidas. Y decíamos, Donald Trump con sus declaraciones que en las últimas horas ha dicho que Meghan Markle, que es parte de la realeza ya, fue nasty,
porque opinó que si ganaba Donald Trump ella dejaría de vivir en Estados Unidos para trasladarse a Canadá. Trump negó haberlo dicho, pero se ha filtrado el audio que confirma que sí lo dijo. Pero es que recientemente en las cuestiones políticas el presidente ha defendido a Boris Johnson para dirigir el Partido Conservador y a el líder de ultraderecha Farage, que dice que es quien tiene que negociar el Brexit, un Brexit que tendría que ser sin acuerdo y que el Reino Unido tendría que pagar cero a la Unión Europea. Vaya, pura diplomacia, profesor. Sí, bueno, le gusta meterse y ser el centro de atención, como decías, y más bien lo interesante es que, bueno, Farage es el jefe del partido de Brexit, ¿no? Ese es el partido que solamente tiene un fin y eso es el Brexit. Pero lo interesante es que Boris Johnson ha dicho algo muy parecido a lo que ha dicho Meghan Markle. Y eso está comprobado en una entrevista. Dijo que Trump era alguien que nunca debería ser presidente porque no es competente para ser presidente. Entonces, ojalá que le filtren a Trump también esa entrevista para que entonces dice que Johnson también es asqueroso o algo así. Vamos a ver. No, pero eso es... yo creo que lo que está haciendo Trump ahora en esta visita, que en realidad no tiene ningún fin político, de política internacional importante, es mostrar que él tiene la capacidad de estar con gente así vestida de una forma muy interesante y todo eso, entonces lucirse de alguna forma así. Y es más que todo tiene que ver con las elecciones del 2020 para darle prestigio, porque es como aquí en Washington es muy común que la gente tiene fotos de la gente que conoce poderosa así en las paredes, que está dándose la mano. Es más o menos algo así para mostrar que sí también figura y también es importante de alguna forma. Sí, la visita de Trump se produce para Reino Unido en los momentos más complicados o delicados recientes, y mira que en los últimos meses han pasado por situaciones parecidas, pero tenemos el anuncio de Theresa May que abandona, no está claro quién va a ocupar su cargo y de repente llega a Londres nada más y nada menos que Trump, y lo hace insultando en Twitter al alcalde de Londres, a la duquesa de Sussex. Entonces parece que Londres lo que en estos momentos atraen a los personajes más atípicos y excéntricos del panorama político actual, ¿no? Otra cuestión es que también el Reino Unido se encuentra en una posición, siempre fue una isla, ¿no? Pero yo creo que ahora está aún más aislado. Y en este sentido, la visita de Trump, pese a que sea el personaje que es el actual mandatario, digamos que envía una señal de que todavía esa relación especial Londres-Washington, mal que menos, se mantiene, aunque sea de manera formal, y como decía el profesor, aunque sean este tipo de eventos que son más rimbombantes que sustanciales, ¿no? Es la decadencia de la civilización anglosajona. Lo hicieron muy bien durante 200 años también, pero es decir, es verdaderamente espectacular, ¿no? Va el presidente de un país a otro y empieza insultando a miembros de la familia real, insultando al alcalde de la ciudad en la que se queda, que es la mayor ciudad del país y una de las capitales del mundo, dando su opinión acerca de cuestiones de política interna. Es decir, es lo que comentamos muchas veces. Esto lo hiciera un mandatario, por ejemplo, de América Latina, cuando va a Europa, todos estaríamos de acuerdo en que esto es vergonzante y quién se ha creído este tipo que es, el presidente de un país latinoamericano yendo a Europa insultando a la gente, o a la inversa, es decir, si un europeo fuera a América Latina... Bueno, sí, por supuesto. Sigue siendo igual. Sigue siendo vergonzoso, efectivamente, pero vamos. Hombre, yo creo que los británicos, antes de seguir las advertencias de Trump de irse de la Unión Europea sin pagar, que recuerden el éxito que Trump está teniendo con el muro, que lo iba a pagar México. Y el muro se está pagando con impuestos de los estadounidenses, y hay que recordar que Trump está mintiendo cuando dice que los chinos o los mexicanos pagan por vender productos a Estados Unidos por los aranceles que le ha puesto. Los aranceles los paga el que importa. Es decir, los americanos están pagando a la hacienda de Estados Unidos por importar los productos de China o de México. Es decir,
que los británicos se lo piensen 2 veces antes de seguir los criterios de Trump, porque en vez de 50.000 millones pueden acabar pagando 300.000, como se descuiden. Y luego, prometiendo estas cosas del acuerdo de libre comercio, ha habido una cosa muy curiosa, acuerdo de libre comercio entre Gran Bretaña y Estados Unidos, que es que han entrado también en el debate los demócratas y han dicho que cualquier acuerdo de separación de Gran Bretaña de la Unión Europea que cree una frontera en Irlanda del Norte se mataría de inmediato cualquier acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Esto es muy curioso porque, aparte de que es por el voto irlandés en Estados Unidos, la propia Nancy Pelosi lo ha dicho en estos términos, demuestra que Gran Bretaña es lo que pasa, es decir, Gran Bretaña se va de la Unión Europea esperando tener más independencia y de pronto, ¿qué vemos? Vemos al ministro de Asuntos Exteriores británico haciendo malabarismos ideológicos en China para que los chinos inviertan y metan a Gran Bretaña en su proyecto de infraestructuras en Asia. Vemos a continuación a los estadounidenses, el presidente republicano les dice lo que tienen que hacer, los demócratas le dicen, si hacéis eso, con nosotros no contéis para nada. Es decir, es la pérdida de influencia más increíble precisamente por romper con la Unión Europea. Vamos a la primera pausa en este club de prensa y regresamos con otras cuestiones de la actualidad. Queremos hablar al volver de las reuniones que se van a producir esta mañana en la ONU, que cede el espacio para que el grupo de contacto de la Unión Europea y el grupo de Lima puedan sentarse para abordar y explorar las posibilidades de ofrecer soluciones a la crisis venezolana. Seguimos en Club de Prensa hoy con las opiniones del profesor Eric Langer, de los periodistas Alfonso Fernández y Pablo Pardo, el día en el que en la sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York se va a producir una reunión entre representantes del Grupo de Lima y representantes del Grupo de Contacto de la Unión Europea. ¿Quiénes participan? Los representantes de Chile, Canadá y Perú por parte del Grupo de Lima, y por parte del Grupo de la Unión Europea estará Federica Mogherini, que es la responsable de la política exterior, de la acción exterior de la Unión Europea, y los ministros de Asuntos Exteriores de Uruguay y Portugal, como parte de ese grupo de contacto de la Unión Europea. Llama la atención que Uruguay forme parte de ese grupo de contacto, pero la posición de Uruguay, al igual que la de México, dista un poco de la del Grupo de Lima. ¿Qué podemos esperar de esta reunión, profesor? No mucho. Creo que eso, en realidad, el problema es que el diálogo entre el régimen de Maduro y el presidente interino Guaidó no tiene mucho sentido, porque el problema es que la oposición no tiene nada que dar, que ceder. Maduro no tiene por qué dar nada, porque él tiene todavía control sobre las fuerzas armadas y la policía, la Guardia Nacional. Y entonces, ¿qué negociación va a haber? Ninguna, porque lo que siempre ha hecho, ya es la 4ª vez que eso pasa, que entra un diálogo y lo único que hace es que más bien mantiene el status quo y la dictadura, y también con eso se fortalece porque la oposición pierde la iniciativa. Y me parece que esto realmente es una señal que la oposición ha perdido la iniciativa y que el régimen de Maduro, por lo menos ahora, sigue consolidado. Pablo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con el profesor, entre otras cosas porque él sabe mucho más que yo de Venezuela, con lo cual sería bastante arriesgado por mi parte ponerme a discutir con él. Pero sí, vamos, da la impresión de que una vez más la situación política en Venezuela está aparentemente completamente estancada, por lo que vemos desde aquí. El régimen de Nicolás Maduro ha logrado resistir 4 meses en los que la oposición ha tenido la iniciativa. La oposición está dividida y yo creo que también este encuentro entre estos dos grupos, digamos, uno de ellos que es manifiestamente partidario de la democratización completa de Venezuela con Guaidó, y el otro que propone pues, bueno, más un acuerdo más negociado, etcétera, demuestra esto, es decir, demuestra, digamos, que el impulso, digamos, para reemplazar a Nicolás Maduro o para cambiar el régimen parece que está perdiendo rápidamente impulso. Y la oposición, desde luego, sigue tan dividida como a mí me parecía que estaba hace un año o hace 6 meses.
Sí, bueno, en este sentido es digamos, la comunidad internacional que yo creo que, reconociendo un hecho, que es las grietas que se habían abierto entre estos dos grupos, está tratando un poco de buscar maneras de armonizar esa presión internacional. Dejemos de lado a Estados Unidos como digamos, el que llevaba la iniciativa más agresiva, y estos dos grupos que se habían conformado, que buscaban con ciertos matices, pero era la misma salida, ¿no? Que eran unas elecciones en el que Maduro esté fuera del poder, etc. Lo que hemos visto en Oslo es la constatación, como se vio hace un año en Dominicana, que si bien el régimen de Maduro es nefasto y horrible para gobernar, sí que son muy buenos a la hora de alargar la partida y jugar a la defensiva, ¿no? Entonces, yo creo que esta medida un poco trata desde el punto de vista internacional, aglutinar presión contra Maduro, pero hasta que no se empiecen a ver medidas concretas o capacidad de negociación expresa, como decía el profesor, en cesiones por parte del gobierno de Maduro, estas conversaciones no van a avanzar a ningún lugar sustancial, ¿no? Llama la atención el papel de España, que es un papel ausente. Si hay algún país que hace de puente entre la Unión Europea y América Latina, es España, por sus lazos culturales, afectivos y una relación más estrecha que tal vez otros países de esa Unión Europea. Y en el caso de España va a estar uno ausente de esta reunión, no envía al ministro de Relaciones Exteriores, Josep Borrell, y tampoco vemos a un José Luis Rodríguez Zapatero, que muchos le han criticado, formaba parte de ese grupo representando al gobierno de Maduro o buscando interlocutar, pero visto más como parte de esa proximidad de Maduro que otra cosa. Ni uno ni otro vayan a estar, ni tienen en cuenta, ni se tiene en cuenta la diplomacia española ni la proximidad. Bueno, hay que desmarcar un poco ambas cuestiones. Por un lado, Zapatero, digamos que actuaba como el negociador internacional, ¿no?, en las conversaciones de Dominicana, pese a que venía con el pasado y el perfil de haber sido presidente del gobierno español. El caso de que España no esté presente en esas conversaciones, la explicación desde Madrid ha sido de que es una reunión 3 a 3 y que está perfectamente representada con Federica Mogherini. La otra lectura es, como bien señalabas, que quizá las expectativas de este encuentro no son muy halagüeñas, y por lo tanto España ha decidido no enviar al canciller a esta reunión. Pablo, no sé si hay No, estoy completamente de acuerdo también con Alfonso en esto. Es decir, España ha tenido una posición, es decir, yo creo que con Rodríguez Zapatero no es representante de España, digamos, ¿no?, en esto. Pero sí que es cierto que, vamos, la diplomacia española, pues creo que lo comentábamos el otro día. Yo creo que también, aunque en el caso de Venezuela sí que tiene una presencia bastante grande, en América Latina España ha perdido mucho peso diplomático en los últimos años o en las últimas 2 décadas. Y digamos que uno de los pocos sitios donde todavía lo conserva es en Venezuela. Estas negociaciones no sé si es un reflejo de pérdida de influencia o simplemente que España está representada a través de la Unión Europea. Me parece que también hay que tomar en cuenta que la iniciativa se ha perdido porque ya en el Grupo de Lima no está México. Y México es un país muy importante en la diplomacia del hemisferio, y también creo que como España, entonces que México no esté es realmente un gran problema también para esta iniciativa. Vamos a cambiar de asuntos. Propongo que nos fijemos en lo que publican diversos medios de comunicación, el ultimátum que la administración estadounidense le ha dado a la Unión Europea en cuestiones de defensa. Llama la atención, si bien es conocida las diferencias de esta administración con respecto de Europa, que han provocado un cierto distanciamiento de lo que eran áreas estrechas de socios, de aliados. En las últimas horas hemos visto que se ha pasado de la diferencia al ultimátum. Michael Murphy, que es el máximo responsable para Europa de la administración estadounidense, en un encuentro, dicen los periódicos que publican la información, explosivo con representantes de la Unión Europea, dijo textualmente a los socios comunitarios que cuando se produzca una crisis y si vuestras defensas fracasan, vuestros ciudadanos no se van a sentir muy impresionados por el hecho de que el armamento adquirido fuera solo de los países europeos. Y es que Estados Unidos, Alfonso, le está pidiendo a Europa que tenga una actitud más belicista y sobre todo de mayor confrontación con Rusia.
Sí, y por otro lado lo que le está pidiendo es que compre sus productos, ¿no? O sea, estamos aquí hablando de nuevo de economía y comercio, ¿no? Esta vez en la esfera de defensa y que tiene implicaciones geopolíticas, pero lo que está diciendo es si vais a ampliar esta política de defensa debéis hacerlo jugando nuestras reglas y con nuestra tecnología, ¿no? Sorprende este tipo de enfrentamiento, esta información, porque normalmente es Trump el que declara o hace estas frases tan concluyentes y tan contundentes, ¿no? Y aquí lo que vemos es que incluso a niveles un poco más bajos de gobierno, este lenguaje beligerante y de confrontación total se ve en el día a día de reuniones que, digamos, no son las que marcan la agenda, pero que describen un tono y una temperatura de las relaciones que da bastante miedo, ¿no? Bueno, el asunto es que creo que esa es la consecuencia de lo que Angela Merkel decía, que los europeos necesitan abogar por ellos mismos, y eso también en términos de defensa, no de los tweets arbitrarios de Trump. Esa es una consecuencia. Porque antes siempre lo que habían hecho es, y yo lo conozco bien porque mi padre trabajaba para Boeing y más bien era representante en Europa allá, que más bien lo que hacía Boeing con la cuestión de OTAN y todo eso era siempre tener parte de los productos o de las armas y todo eso tenían un componente europeo, ¿no? Entonces lo hacían por dos razones. Uno, para entonces que sigan en la OTAN y todo eso, entonces que también tengan por qué aportar. Y en segundo lugar, también que entonces si alguna fábrica no funcionara en Estados Unidos o en Europa, entonces los europeos lo podrían hacer. Entonces mantener la capacidad de los dos lados de poder fabricar los elementos para las armas para la OTAN. Y parece que con esta nueva política europea eso va a cambiar, y justamente es contra eso que Estados Unidos ahora está quejándose. Pero el problema es que es un problema que Estados Unidos mismo ha creado de alguna forma. Sí, como el profesor Langer menciona, es decir, Estados Unidos está con su actual actitud, sobre todo empujando a los europeos a hacer lo que los europeos no quieren hacer, que es ocuparse de su propia defensa y no, digamos, subcontratarla o externalizarla a Estados Unidos, como sucedía hasta ahora. Entonces, digamos, además, Europa no tiene, digamos, tampoco una visión global, una visión de poder a nivel mundial, como tiene Estados Unidos, como tiene China, como probablemente tenga Rusia. Europa quiere ser más bien como una cosa como una Suiza gigante, ¿no? Entonces, estar como tranquilos, llevarse bien con todo el mundo, etcétera. Y precisamente la beligerancia y la falta de confiabilidad del actual gobierno de Estados Unidos es lo que impulsa a los europeos a hacer esto que ellos no quieren hacer, ¿no? Pero al mismo tiempo, es decir, los estadounidenses en cierto sentido tienen parte de razón. Lo que pasa es que, claro, evidentemente no parece que estas sean las formas más adecuadas de expresar tu posición gritándole a tus aliados, ¿no? Es decir, tecnológicamente, en materia de defensa, Estados Unidos está muy por delante de Europa. Si Europa desarrolla sus propios sistemas de defensa, no está claro que puedan ser compatibles con los de Estados Unidos, porque ya no lo son. Es decir, los sistemas de comunicación de los países europeos son mucho más anticuados que los que tienen los estadounidenses. Y, evidentemente, como comentaba Alfonso, hay mucho dinero en juego, es decir, por parte de empresas de defensa, etcétera. Por ejemplo, ahora mismo Polonia, para mejorar sus relaciones con Estados Unidos, ¿qué está pensando? Está estudiando comprar cazabombarderos F-35, que cada uno debe valer como 120 millones de dólares, una cosa así. Entonces, es decir, son muchas cosas las que entran, pero digamos que el tono este de bronco, de discusión, de pelea, yo creo que no ayuda en absoluto a una relación transatlántica que ya está bastante deteriorada. Sí, y lo hay que ver a Europa en el contexto actual, que está, pues hay unas grietas internas bastante importantes. Dejemos de lado el tema del Reino Unido,
pero en las elecciones parlamentarias ha visto el alza, ¿no?, de algunos movimientos populistas y directamente euroscépticos, ¿no? Entonces, como bien decía Pablo, a Europa se le está forzando a llevar a cabo una política que Europa no tiene ganas, interés, ni siquiera fuerza o voluntad para llevar a cabo. Entonces, yo creo que esta situación lo que genera es más inquietud y preocupación en el tablero internacional, porque Europa, digamos, no puede tener o no tiene la capacidad para estar a la altura, como decía Pablo, de China, Rusia o Estados Unidos, que tienen una política externa muy definida y muy clara, ¿no? El análisis de los analistas que están en Club de Prensa y que nos ayudan a comprender la actualidad. Vamos a hacer las opiniones hoy de Eric Langer, de Alfonso Fernández y de Pablo Pardo. El día en el que sabemos, fíjense, que el jefe de gabinete de Patrick Shanahan, que es el secretario de Defensa en funciones, no tiene que ser ratificado por el Senado, pero quien está al frente del Pentágono, ha instruido a su jefe de gabinete, como decíamos, a pedirle a la Casa Blanca que no utilice al ejército, a las fuerzas militares, para fines políticos. Esto a raíz del último caso, la última gota que ha colmado el vaso, que es la instrucción dada durante la visita de Donald Trump a Japón para esconder un portaaviones o un barco militar que llevaba por nombre John McCain, que es ese senador republicano con quien el presidente Trump tuvo profundas diferencias y que probablemente se materializaron con ese voto contrario a acabar con la reforma de salud o la ley de salud del presidente Obama, lo cual llevó a uno de los grandes fracasos del presidente Trump. Trump no se lo perdonó y el nombre de McCain siempre ha quedado marcado como alguien que le hizo oposición, y Donald Trump tiene, por lo que vemos, listas negras, profesor. Ahora el Pentágono ha hecho esta solicitud, una solicitud que, si nos vamos un poquito más para atrás, también está vinculada, por ejemplo, a la política de frontera. Hay también malestar de la parte de las fuerzas militares estadounidenses por ese despliegue que, por, entre otras cosas, leyes internas de Estados Unidos, determinadas funciones que Trump querría que hiciesen no las pueden hacer. Por lo tanto, se acaban convirtiendo en un apoyo logístico a la patrulla fronteriza. Sí, yo creo que justamente es algo que se está politizando más que normalmente. Yo esta mañana hablé con un alto funcionario del Pentágono y me decía que en realidad estas cosas como de McCain, ¿no?, que habían escondido el nombre del barco o lo tenían que mover y todo eso, pasa todo el tiempo, pero normalmente no hablan de eso. El problema esta vez que fue directamente algo que, un mensaje que mandó la Casa Blanca al Japón, al alto mando militar, para decir que lo hagan, y lo hicieron y después cambiaron de opinión, pues no puedes hacer eso. Entonces, todos están mucho más sensibles justamente por el mal uso del ejército, de la Guardia Nacional, que forma parte del ejército, que está bajo el mando de los gobernadores de los estados fronterizos, de la Fuerza Armada, que normalmente no tiene que ver con cosas de inmigración. Entonces, no solamente eso, pero hay un punto más, y eso es que el presidente Trump quiere usar los fondos de las Fuerzas Armadas para construir el muro también. Y eso creo que es aún más grave, porque en realidad eso es anticonstitucional, en el sentido de que es el Congreso que determina dónde van los recursos, no el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que, entonces, el símbolo del barco de tener que esconder algo que tiene que ver con una querella política tonta, porque el John McCain fue nombrado John McCain no por el senador, sino por el abuelo y el padre de John McCain, y después le agregaron también al senador después de que murió. Entonces es una bola de cosas muy interesantes, de que es como socavando la democracia y la independencia de la Fuerza Armada en Estados Unidos, que es algo muy, muy peligroso. Pero además, en el caso del barco, Alfonso, me parece que es contraproducente, porque en el momento en el que tomaron la decisión era para que no se hablase. Y creo que hemos hablado más del escenario. Exacto. Y del caso que sí, en ese momento se le hubiera tomado
tomado una fotografía a Trump paseando por delante de un barco que detrás pone John McCain. No hubiese sido más que probablemente portada por lo simbólico en el New York Times y en el Washington Post, y ya no estaríamos hablando del tema. Sí, no, como política de comunicación es errática o desafortunada, ¿no? Cuanto menos. Pero otra cuestión importante es la capacidad que tiene Trump para incluso pelearse con sus grandes amigos, ¿no? Porque recordemos que Trump, desde que ha llegado a la Casa Blanca, si a alguien ha defendido y ha destinado fondos y aplausos y adulación sin parar, es a las Fuerzas Armadas, ¿no? Digamos que cuando él planteó los recortes en el presupuesto, siempre dejó bien claro que, ojo, el Pentágono y las fuerzas de los militares iban a ver aumentada su partida presupuestaria, ¿no? Y siempre él, uno de los grandes recursos que utiliza es la apelación a la heroicidad y a las grandes hazañas recientes y pasadas de las fuerzas militares estadounidenses. Entonces, sorprende que, digamos, al grupo que más cerca tenías y que tenías, dentro de tu equipo y de apoyo claro y diáfano, sea a quien destines tus últimas críticas, ¿no? Por algo tan diminuto, ¿no? Sí, es muy llamativo también porque en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos por un lado, son extremadamente disciplinadas. Los soldados en Estados Unidos y los generales, digamos, aguantan lo que les echen, por así decirlo. Es decir, muchos de ellos no eran en absoluto entusiastas de ir a la guerra en Irak. Nadie nunca levanta la voz contra un presidente. Es una cosa extremadamente inusual, digamos, que haya este tipo de reacciones, y también viniendo de un secretario de Defensa en funciones, porque Estados Unidos no tiene secretario de Defensa desde el día 1 de enero, que además, bueno, era un ex alto cargo de Boeing. Es decir, el Departamento de Defensa con Trump está lleno de, bueno, ya lo estaba con Obama, siempre lo ha estado lleno, pero ahora más todavía, de ex lobistas, ¿no? Digamos, el número 2 es el hermano pequeño de Grover Norquist, que es un ideólogo republicano. Es decir, es una cosa bastante increíble. Pero las Fuerzas Armadas de Estados Unidos también es muy llamativo, porque ellos también son bastante conservadores, tienden a ser muy republicanos, y es también una organización muy poderosa, económicamente muy influyente, etc. Entonces es muy sorprendente, digamos, que las Fuerzas Armadas, por medio de su secretario de Defensa, o del jefe de personal del secretario de Defensa, hayan tomado esta decisión, porque de nuevo es que uno mira o lee la historia de la guerra de Vietnam y, digamos, los presidentes estaban diciéndoles a los generales lo que tenían que hacer prácticamente día a día, y los generales lo aceptaban. Esto es una cosa que a mí personalmente me llama mucho la atención. No sé muy bien cómo interpretarlo, pero sí que me parece que es una cosa muy, muy, muy inusual. Claro, el profesionalismo de los miembros de las Fuerzas Armadas lleva a que muchos de ellos ven al presidente Trump no como un presidente republicano o como un presidente demócrata en el caso de Barack Obama, sino como su comandante en jefe. Pero creen que, dada la polarización política que hay en Estados Unidos, acaba influyendo en esa proximidad, porque todos los miembros de las Fuerzas Armadas son ciudadanos que tienen sus opiniones políticas y que votan cuando quieren y cuando pueden, y lo hacen por uno u otro partido. Sí, es verdad. Yo sé que en algunos países los soldados no pueden votar, aquí sí pueden, y eso es muy, muy importante. Y la mayoría es, como decía Pablo, bastante conservadora. Sospecho, no sabemos, que la mayoría haya votado por Trump en las elecciones. Entonces, marcar esa diferencia, ¿no? Esa independencia, es, creo, muy importante para la institucionalidad del país, pero igual que hayan esos debates o que si no le gusta un tipo, entonces no le podemos dar el nombre, que se enoja, es algo muy preocupante, porque un presidente, se supone, está encima de eso, porque es justamente comandante en jefe para todos y es presidente para todos, aún para John McCain y sus descendientes y todo eso. Y creo que eso es realmente el problema. Sí, el presidente de Estados Unidos que es el jefe de Estado. Es decir, es al mismo tiempo, Donald Trump es al mismo tiempo Theresa May y la reina de Inglaterra. Es las dos cosas. Entonces, es decir, no puede permitirse, es pésimo para la institucionalidad del país, digamos, entrar en este tipo de cosas. Es decir, Trump es el presidente de los... y esto es algo que Trump ha
rechazado desde el primer momento y además explícitamente. Otros presidentes lo habían rechazado implícitamente, pero Trump lo ha rechazado explícitamente. Él no es el presidente de los que no le votaron y ese es un problema. Las 12:21 en Buenos Aires, 11:21 en Chile y en la costa este de Estados Unidos. Vamos a... Continúa la situación estancada en Nicaragua. No se desencallan las conversaciones entre la oposición y el gobierno de Daniel Ortega para buscar una salida a la crisis política, social e institucional que vive la República Centroamericana. En las últimas horas, más bien hemos visto todo lo contrario, cómo el gobierno de Daniel Ortega, frente a un paro realizado la semana pasada, está penalizando a aquellas empresas que se sumaron a ese paro. Pablo, una situación está la de Nicaragua que nos recuerda a las conversaciones en Venezuela, y es que se habla constantemente de diálogo, pero no hay soluciones sobre la mesa y parece que no hay salida a esa crisis. Bueno, yo creo que quien esperara por parte de Ortega y su esposa algún tipo de negociación de buena fe pecaba de cierta ingenuidad. Por consiguiente, es decir, esto no me sorprende. Ahora bien, también es cierto, digamos, que en el caso de Nicaragua va camino de convertirse en otra Venezuela, si no lo es ya, porque parte de unos estándares de vida incluso más bajos que Venezuela, en el sentido de que es una crisis que parece una crisis económica perpetua y que va a continuar, una crisis política, perdón, perpetua, y que ahora también se extiende a la economía, con lo cual, y hay que tener en cuenta que la crisis en Nicaragua sí que ha sido sangrienta, ahí sí que ha habido muchísimos muertos. Sí, estamos hablando, las cifras son de al menos 325 muertos según algunas organizaciones no gubernamentales, aunque el gobierno de Ortega dice que no llega a 200. Pero en cualquier caso, estamos hablando de enfrentamientos que fueron muy sangrientos y cuyo coste político yo creo que va a durar años. En este caso, la cuestión es que parece que ambas partes habían logrado sentarse, auspiciadas por la OEA, en una misma mesa de negociación y habían, digamos, que acordado un pequeño plan de ruta que podría desembocar en elecciones en 2020, pero lo que vimos es que los buenos deseos y las buenas intenciones se truncaron hace unas semanas con el caso de este preso que murió en una cárcel, que no está muy claro cómo fueron la situación, y hemos vuelto al punto de partida, ¿no? El gobierno de Ortega, en ese sentido similar al de Maduro, muy bueno a la hora de defender y no mover ficha, pero incapaz de ofrecer una salida a una crisis que lleva más de un año, ¿no? Y que puede enquistarse, pues eso, en una Venezuela centroamericana, ¿no? Bueno, me parece que lo que se ve con esto de castigar a las empresas pequeñas en Nicaragua es una falta tremenda de institucionalidad, que creo que ha sido de alguna forma el tema de hoy en tanto Estados Unidos como Nicaragua, como Venezuela, etcétera, etcétera. Y eso es muy preocupante porque yo creo que, como se dice, rule of law, como se dice eso en castellano, el Estado de Derecho es muy importante para mantener las cosas y para la prosperidad también y la civilización en general. Y me parece que en general eso tenemos pequeñas grietas en esa institucionalidad que es muy preocupante para el estado del mundo en general. Vamos a terminar, pero con una mirada al fútbol. Alfonso, hubo la final de la Champions este fin de semana, Tottenham a Liverpool, y en el minuto 1 se decantó la balanza y de allí no se movió. Liverpool acabó marcando un segundo gol, el primero por penal, el segundo, no sé si muy merecido, pero el Tottenham se quedó con las ganas, Liverpool suma otra copa. Sí, en este caso hemos comentado los problemas del Reino Unido a nivel económico y político. En el tema futbolístico parece que no les va tan mal. La final era entre dos equipos británicos, uno de Londres y otro de Liverpool, y finalmente los de Liverpool se impusieron, ¿no? El partido no fue muy lustroso, fue bastante gris, pero la celebración de los de Liverpool fue bastante sonada en Madrid. Estuve hasta altas horas de la noche celebrando por los bares madrileños y, digamos, un poco se quitan el problema o el disgusto de la pasada final que perdieron contra Real Madrid. El fútbol que cierra nuestro club de prensa de hoy. Gracias por su sintonía, gracias a nuestros invitados. Volvemos mañana a la misma hora. Que tengan un feliz día.